El capítulo 4 nos habla de que somos aceptados. Yo soy aceptado. ¿Será esto cierto? Claro que es cierto para aquellos que hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús. Pero, ¿se siente usted aceptado? ¿En el fondo de su corazón siente que Dios lo acepta? O quizá piensa, bueno, Dios me va a aceptar cuando yo logre tal meta, o cuando yo logre ser suficientemente bueno, o cuando deje tal problema, entonces me va a aceptar Dios. Esta situación de la aceptación la vamos a ver a más detalle en este tema. ¿Qué es lo que dice la Biblia? La Biblia en Efesios 1:6 nos dice: alabemos pues a Dios, que con su gloriosa misericordia nos ha aceptado en su amado Hijo. Hemos visto en esta área espiritual cómo el hombre se rebeló contra Dios después de haber sido creado a su imagen y semejanza. Hemos visto cómo Cristo Jesús vino a tomar nuestro lugar, a pagar el precio para darnos una nueva vida, para hacernos nuevas criaturas. Vimos también cómo como cristianos lidiamos con el problema de la carne, esa tendencia a hacer las cosas a nuestra manera a pesar de que ya Dios nos ha amado, nos ha aceptado y que no somos nuestra carne. Pero en este tema de la identidad, muchas veces nuestros sentimientos no van acorde a lo que la Biblia dice, a lo que es verdad. Nos sentimos diferentes. ¿Por qué será así? La primera imagen que tuvimos de la autoridad nos modela hasta cierto punto cómo vemos a las demás autoridades. Como fue papá o como fueron los primeros maestros o tutores que tuvimos, se relacionaron con nosotros de cierta manera. Eran autoridades y esas autoridades marcaron nuestra vida de cierta forma y nosotros vemos así muchas veces la autoridad de Dios. ¿Cómo es la manera del mundo? ¿Cómo ejerce la autoridad? ¿Cómo ejercen la autoridad los jefes, los gobernantes de este mundo? Bueno, miremos el diagrama. Comienza una persona con la posición de autoridad. Y como tiene la posición de autoridad, entonces nos pide que nosotros obedezcamos y nos sujetemos a esa autoridad. En el segundo lugar tenemos la responsabilidad. Como esta persona es autoridad sobre nosotros, demanda que seamos responsables, que respondamos ante lo que nos está diciendo. Si nosotros accedemos a eso, pasamos al tercer punto y es afirmación. Si accedemos a estar en esa situación, entonces somos afirmados. Nos dan una palmadita en la espalda. Muy bien, ok, de acuerdo. Si estás conmigo, tienes que hacer lo que yo digo. Y finalmente, si logramos hacer todo lo que la autoridad quiere, entonces nos da un poco de aceptación. Y es el cuarto punto, la aceptación. El mundo nos da aceptación cuando nos sujetamos a sus parámetros, a sus expectativas. Esto se da con los jefes en la oficina, en los maestros de la escuela, con los papás en casa, y por eso nos acostumbramos de esa manera. ¿Cuántas veces en la casa no podríamos escuchar al papá decir, bueno, este sí es mi hijo, me hace caso, me obedece? Y si no es el caso que le obedezcamos, nos diría, así no me gusta, no te quiero de esa manera, tú no eres mi hijo, o cosas como esas. Se rechaza la identidad por el hecho de no haber cumplido las expectativas. Y esto se da también en otro tipo de círculos, los círculos de amigas. Si no te vistes como nosotras nos vestimos, si no hablas como hablamos, entonces no estás en el grupo, no estás no estás dentro. En las maras o pandillas es lo mismo. Tienes que cumplir ciertos requisitos y si te sujetas a eso, entonces, bueno, te hacemos parte, te hacemos sentir parte, y si no, te rechazamos. A todo este sistema le podríamos llamar un sistema de control. El mundo ejerce control, ¿por qué? Porque todos tenemos inherentes una necesidad de aceptación.
Todos queremos sentirnos amados, aceptados, que somos parte, que tenemos propósito. Y el mundo utiliza esa necesidad para que hagamos lo que las autoridades quieren. Y no estoy hablando que no exista autoridad, sino precisamente la Biblia habla que las autoridades son de Dios. Es de Dios que existe autoridad. El problema es la manera como el mundo ejerce esa autoridad. Y es a través de retener la aceptación hasta que los complazcamos. Y podemos haber aprendido eso, y por eso muchas veces nos sentimos así con Dios. A veces sentimos que hasta que logre cumplir todo, hasta que mi comportamiento sea excelente, entonces Dios me va a aceptar, y tal vez entonces Dios me va a aceptar. Pero como leímos en el primer versículo, la Biblia habla que Él nos ha aceptado en su amado Hijo. Él ya nos ha hecho aceptos. Entonces, ¿por qué no me siento aceptado? Porque no he entendido el método de Dios, la forma de Dios, la manera de Dios. Hemos aprendido a la manera del mundo. Isaías 55:8 nos dice: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Así que nosotros no tenemos por qué ceñirnos a la manera como el mundo opera. Como vimos en este versículo, entonces, los caminos de Dios son diferentes. Sus pensamientos son más elevados que los nuestros. ¿Cuál es la manera de Dios? La manera de Dios es el amor. Recordemos que Dios es amor. Y como podemos ver en el diagrama, las mismas palabras, solo que en sentido contrario, reflejan el método de Dios, la manera de Dios de tratar con nosotros. En primer lugar, Dios nos acepta. Dice la Biblia que Dios nos ama. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para salvarlo. Dios quiere que todos se salven. Una vez recibiendo ese sacrificio de Cristo en nuestro corazón, Dios nos hace nuevas criaturas y nos hace aceptos en el amado. Como dice Efesios 1:6, nuevamente lo leemos. Alabemos pues a Dios que con su gloriosa misericordia nos ha aceptado en su amado Hijo. Efesios 2:4-5 nos dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Entonces Dios lo que hace es extendernos su gracia, perdonarnos en Cristo Jesús, nos da una nueva identidad, y en esa identidad en Cristo ya nos aceptó. Son noticias para usted. Ya nos aceptó. No es que lo va a aceptar cuando logre arreglar este problema o tal otro problema. Se puede sentir totalmente aceptado por Dios hoy, en este momento. Aceptado por Dios en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 5:21. Porque Dios tomó a Cristo, que de sí mismo no conocía el pecado, y le hizo cargar con el nuestro como si fuera suyo. De esta forma a nosotros, libres ya de toda culpa, Dios nos declara justos. Somos justos en Cristo Jesús. Para Dios somos justos. ¿Cómo cree que Dios lo ve? ¿Cómo cree que Dios lo ve así con sus defectos, sus problemas? ¿Cómo lo ve Dios a usted? Lo ve justo, porque lo ve a través de Cristo Jesús. Si Dios permitiera que nuestro comportamiento determinara su aceptación por nosotros, entonces nunca seríamos aceptados, ya que no podemos ser lo suficientemente buenos como para lograrlo con nuestras propias fuerzas. Entonces deberíamos de pecar porque no importa, Dios ya nos acepta. No, porque Dios quiere que tengamos victoria sobre el pecado. Esa nueva identidad que Dios nos ha dado no es una identidad de pecador, es una identidad de hijo de Dios. Y lo que Él quiere es que nos demos cuenta que en su amor nosotros podemos vencer el pecado y no ser esclavos más del pecado, sino vivir plenamente y libremente. Bueno, pero continuando con el diagrama, vemos que primero comienza entonces el método de Dios, el del amor,
comienza con aceptación y luego sigue con afirmación. Lo primero que Dios hace cuando entramos a su reino, cuando nos damos cuenta de que Jesús murió por nosotros, al ver en la Biblia, lo primero que vemos es que Dios nos afirma constantemente. Miren lo que dice Efesios 3:17. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. En todos lados la Biblia nos dice: tú eres mi hijo amado, yo te amo, anda adelante, sé fuerte y valiente, confía, yo estaré contigo. Eso es afirmación. Eso es afirmación abundante por todos lados. Romanos 8:16, por ejemplo, nos dice: el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. O sea que Él constantemente nos está afirmando. Él no nos regaña, no nos pide cuentas primero. Primero nos acepta, distinto al sistema del mundo, al método del mundo, a la manera del mundo, que dice: si haces caso, te doy unas migajas de aceptación. Dios primero nos acepta, luego nos afirma: tú eres mi hijo. Lo que le dijo Dios a Gedeón, guerrero valiente, y Gedeón se queda sorprendido. Y así podríamos citar todos los siervos de Dios. Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, yo estaré contigo donde quiera que vayas. Luego de eso, entonces Dios nos pide cuentas, pero primero nos acepta. Y aquí hay un concepto muy importante que debemos aprender: separar la identidad del comportamiento. Una cosa es lo que somos y otra es lo que hacemos. Es como un padre con los hijos. Nos equivocamos cuando le decimos a nuestros hijos: ¡ay, qué fea la nena! No me gusta, así que desobediente, así no me gusta, qué fea. O no le hablo, o le hago caras. Eso es rechazar la identidad de nuestros hijos porque tuvieron un mal comportamiento. ¡Ay, entonces deberíamos de dejarlos que hagan lo que quieran! No, por supuesto que no. Debemos corregirlos. Pero ¿cómo vamos a corregir? Vamos a corregir el comportamiento, no vamos a rechazar la identidad, que es una gran diferencia. ¿Cómo corrijo el comportamiento? Bueno, hija, si no me obedeces, no miras tu película favorita. Si no haces tareas, no puedes salir a jugar con tus amigas. Y en eso llega: es que no me dio tiempo y puedo salir a jugar con mis amigas. Si somos flojos y decimos: sí, va, está bien, estamos invalidando la palabra e impidiendo que ellos sufran las consecuencias de sus decisiones para que corrijan su comportamiento. Pero si nosotros les decimos: no, tú decidiste, no hiciste tu tarea, entonces no sales. ¿Pero me sigues amando? Sí, por supuesto, por supuesto. Te amo aunque te portes mal, pero no sales a jugar. Es separar la identidad del comportamiento. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Él sí nos hace responsables de nuestro comportamiento. Y Él permite que suframos las consecuencias de nuestras decisiones. ¿Pero nos sigue amando? Sí. El primero que quiere que nos alejemos de Dios cuando nos portamos mal es el diablo, acusándonos. Dice la Biblia que Él es el acusador de los hermanos, que nos señala constantemente: ¡ay, cómo vas a orar si ya pecaste! Pues por eso necesito orar. Necesito acercarme a mi Padre que me acepta para pedirle perdón. Acercarnos confiadamente al trono de la gracia de Dios, dice la Biblia. Efesios 4:24. Y revestirse de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios y que se distingue por una vida recta y pura, basada en la verdad. O sea que Dios sí espera un buen comportamiento de nosotros, pero basados en su aceptación, basados en lo que somos, basados en el amor de Dios que Él ya nos ha dado. Hebreos 12, 6 al 7. Porque el Señor disciplina a los que ama. Fijémonos bien. ¿A quiénes disciplina? A los que ama. O sea que primero los ama y luego los disciplina. Y azota a todo el que recibe como hijo. ¿A quién azota? Al hijo. O sea que primero es hijo y luego viene la corrección. Ese es el orden de Dios. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos.
¿Qué hijo hay a quien el padre no disciplina? ¿Cómo ve usted la disciplina de Dios? Y ahí viene otra vez nuestras experiencias del pasado. Puede ser que cuando pensamos que Dios nos va a corregir, tengamos un terror y que digamos, ay, a ver si Dios está de buenas o de malas, porque tal vez mi mamá cuando estaba de malas, se pasaba de la raya en la corrección, y cuando estaba de buenas, era floja, no nos corregía. Puede ser que veamos hacia Dios, pero Dios es un Padre justo. Dios es un Padre bueno. Su corrección no es para destruirnos ni para rechazarnos, no es un rechazo. Su corrección es precisamente eso, corrección. Él quiere corregir nuestro camino y quiere ayudarnos en nuestro camino. Por eso el Señor permite situaciones en nuestra vida, pero no es porque esté contra nosotros o quiera destruirnos. Si Él quisiera destruirnos, lo haría inmediatamente. Lo que Él quiere es corregirnos, guiar nuestro camino. Dichoso aquel, dice el Salmo 94:12, a quien tú, Señor, corriges, aquel a quien instruyes en tu ley, dichoso. O sea que sintámonos dichosos cuando Dios nos está corrigiendo. Duele al principio, pero es para bien. Primera de Juan 4:19, por si todavía no están convencidos. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. No es que yo sea muy salsa y, yo cuánto amo a Dios. Él me amó primero y Él puso su amor, y por eso es que yo puedo responder amándolo a Él. Y finalmente, la autoridad. Dios nos pide cuentas debido a su posición de suprema autoridad. Él es autoridad sobre todas las autoridades. Y cuando lo conocemos, cuando conocemos su amor, nos acercamos a Él. Paramos rindiéndonos a su autoridad. Paramos reconociendo la autoridad de Dios voluntariamente. Digo voluntariamente, no es porque, me conviene o me están torciendo el brazo, sino que es una rendición total. Señor, te reconozco, no hay nadie como tú. Gracias por tu amor. Te reconozco y me rindo ante tu autoridad. Esa es la forma de relacionarnos con Dios. Romanos 8:15. Porque el Espíritu que Dios les ha dado no los esclaviza, ni les hace tener miedo. Por el contrario, el Espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite decirle a Dios, papá. Eso dice la Biblia. No es aquello que, ahí está el logro, a ver qué me va a hacer. No, dice que el Espíritu de Dios no nos hace tenerle miedo a Dios, sino acercarnos como a un padre amado y decirle, papá, papá. Eso no nos hace ser desobedientes, sino nos hace por amor sujetarnos a esa gran autoridad que Él tiene. Necesitamos la fe para creer, porque lo que vemos a nuestro alrededor es distinto. Vemos que la gente es rechazada por lo que hace y todo. Y cuando vemos que en la palabra dice que Dios nos acepta, es difícil. Pero dice la Biblia en 2 Corintios 5:7, vivimos por fe, no por vista. No vemos que tal vez seamos tan especiales, pero lo somos, porque Dios lo dice. Fe es la decisión de creer lo que Dios dice, aunque uno pueda no sentir que es verdad. Uno puede no sentir que es verdad, pero lo es, porque Dios lo dice, así de sencillo. Romanos 8:31 al 35. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó. Y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Él es el intercesor. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Nada nos aparta del amor de Dios. Así que en esta lección yo soy aceptado
Si usted se pregunta, ¿soy yo aceptado por Dios? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Claro, necesita conocerlo a través de una relación, a través de Cristo, porque nadie llega al Padre si no es por Cristo Jesús, el Hijo unigénito, que vino a morir por nosotros. Así que quisiera terminar orando por este tema, para que Dios pueda hablar a nuestro corazón. Señor, Dios Todopoderoso, he podido ver a través de esta lección cómo he tenido heridas en mi alma y mi corazón a través de mis autoridades. Yo hoy tomo la decisión de perdonar a mi papá, a mi mamá, a las autoridades que me han herido en la vida. Yo los perdono en el nombre de Jesús. Y yo hoy te reconozco como mi suprema autoridad, como mi Padre, pero no como mi Padre terrenal, sino tú eres verdaderamente un Padre amado. Señor, abre mis ojos, que tu espíritu le hable a mi espíritu. Esa relación Padre-Hijo, que yo sepa que soy tu Hijo y que yo sepa que tú me aceptas. Hazme sentir, hazme ver cómo me ves tú, si soy especial, si tienes un propósito para mí. Y me rindo, Señor, a tu autoridad. Te pido perdón por mis pecados y recibo por gracia ese perdón en el nombre de Jesús. Amén.